Juan Ramón Cuadrado, catedrático de Economía de la Universidad Camilo José Cela. Juan Ramón, muy buenos días. Muy buenos días. También don Rafael Pampillón, profesor de Entorno Económico del IE Business School. Don Rafael, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, venimos esta mañana de analizar ya muchos temas sobre la mesa de nuestro escenario económico, pero yo querría arrancar con algunos de los últimos datos macroeconómicos que realmente hacen mirar atrás lo que ha sido este 2020, pero que yo creo que es importante analizar y poner sobre la mesa. Esa producción industrial que en 2020 se desplomaba un 9% y que ha supuesto la mayor caída en 11 años. No sé cómo valoran este dato y cómo enfrenta un país un ejercicio viniendo de esa caída. Por orden, si queréis, para no pisarnos, Juan Ramón, por ejemplo. Vale. Bueno, yo relacionaría esto con algunas actitudes que estoy viendo. Es decir, estamos ante una situación económica que en lugar de ir a mejor, va prácticamente a peor. Y no levantará cabeza en los próximos 2 o 3 o 4 meses, a menos que hagamos alguna barbaridad y abramos todo y de pronto tengamos la cuarta ola famosa. Hay problemas, ¿eh? Uno de ellos, desde luego, es el de la desindustrialización de este país. No es algo que haya nacido ahora, es algo que viene de hace casi más de 10 años, quizá desde la crisis, incluso relativamente un poco antes. Se ha apoyado poco a la industria. La industria ha sobrevivido, algunas gentes han abierto nuevas ideas, hay mucha innovación por ahí, hay nuevos empresarios, etcétera, pero en general el sector industrial se ha reducido enormemente. Estamos en torno al 14% del PIB, 14,5% quizás, sin incluir la energía. Y lo hemos visto ahora con la pandemia, es decir, no éramos capaces de fabricar respiradores, ni mascarillas, ni muchos productos, ¿no? E incluso no tenemos una industria farmacéutica decente, etcétera, etcétera. Estamos apoyados en varias fábricas de automóviles que están pasando lo que está ocurriendo y hemos olvidado muchos sectores en los que no éramos malos y que somos competitivos, ¿no? A mí lo que me asombra es que mientras tanto, mientras está ocurriendo esto, y esto es importante, desde el gobierno se lancen temas que no tienen nada que ver, que no tienen una urgencia y que además son un poco como de distracción, ¿no? Por ejemplo, el tema de lanzar el avance de la norma o ley o no sé qué va a ser de elección de sexo, ¿no? Entonces crea alrededor de esto un gran barullo, etcétera, pero se está hablando de una cosa que, mire usted, perdone, tenemos a la industria, tenemos el paro, tenemos la desigualdad, tenemos muchos temas de los que hablar para ponernos esto. Y ayer lanzan otra vez un tema de reforma de reconocimiento de los derechos humanos. También es un tema seguramente urgente para algunas personas y lo es para algún caso muy concreto, pero un caso muy concreto no puede pasar por encima de las tendencias de fondo preocupantes y una de ellas, desde luego, es que la producción industrial no estaba bien, la crisis ha machacado a algunos sectores y no ha nacido esa nueva industria que tendría que nacer con el apoyo, por supuesto, del Estado. Ahí tenemos una oportunidad con los fondos europeos, pero podemos hablar de ello un poco más tarde. Rafael, que le dejemos, cuéntenos su visión. Sí, completamente de acuerdo con el profesor Cuadrado. Antes Miguel Sebastián hablaba de cómo Asia ha salido más rápidamente de la crisis pandémica y en parte es porque tiene mucha más industria, porque tiene mucho más gasto en investigación y desarrollo e innovación en sectores industriales, porque ha sabido recomponer sus cadenas de aprovisionamiento que se han destruido por la política proteccionista de Trump y también por la propia pandemia. Además han creado un mercado único asiático para comerciar más entre ellos y
tener una industria más potente. Una industria más potente que no tiene por qué guardar ese distanciamiento de los servicios. Los servicios exigen mucha proximidad humana. La industria no, la industria además si está robotizada, como ocurre en Asia, pues es una industria que tiene mucha más facilidad de producir sin necesidad de guardar distancias sociales. En definitiva, sí que hace falta industrializar más España, sí que hace falta tener más gasto en investigación y desarrollo, que estamos en el 1,2% del PIB, y que esos países asiáticos han salido mejor porque tienen mejor industria. La caída de la producción industrial, además del año 2020, se debe también a la pandemia, porque lo que ha caído más, sector textil, sector calzado, sector cuero, son sectores que tienen que ver con que la gente salga o no salga a la calle, que se pueda probar o no probar. Y en cambio el único sector que ha crecido un poco, el 1,5% en el año 20, fue el sector farmacéutico por la necesidad de aprovisionar pues, de productos farmacéuticos, de mascarillas, etc. O sea que no puedo estar más de acuerdo con que España se desindustrializa y que el sector servicios, como hemos visto, pues ahora lo ha dicho Miguel también con el tema de los hoteles, cafeterías, restaurantes, pues el sector servicios es un sector en el que incide mucho más todo el tema del coronavirus. Bueno, y que el sector servicios o la hostelería o la restauración tiene una capacidad de arrastre sobre otros sectores que la olvidamos. No se trata solo de vender cerveza y de poner unos platos encima de una mesa. Es que detrás de esto hay todo un arrastre de muchas más industrias o actividades, desde agencias de viajes hasta fabricación de vajillas, hasta reconstrucción o reformas de hoteles, etcétera, hasta movimiento de tipo transportes que está vinculado a esta actividad, etcétera, etcétera. Es decir, cuando uno va a eso que llamamos la tabla input-output y ve las relaciones que existen entre el sector hostelería y restauración y el resto de la economía, ve que es uno de los sectores motor y de arrastre de otros muchos sectores. Por tanto, proteger a este sector no es simplemente es que el turismo, no, olvídese usted del turismo. Hábleme usted del sector hostelería, restauración y dígame qué importa dentro del país. Pero en todo caso, volviendo a la idea anterior, y no quiero hacerme con el micrófono, hay algo que hacer en industria. Dentro de, me parece que es el día 12, estoy convocado a una reunión internacional, telemática por supuesto, sobre necesidad de reindustrializar Europa, ¿no? No es un problema exclusivo de España, pero es un problema en el que en Europa se piensa. Alemania piensa en ello, Francia piensa en ello, Italia piensa en ello. ¿Por qué aquí estamos parados? ¿Por qué aquí no hay realmente una voz que domine, como decía antes, sobre otras voces menores, derechos humanos, sexo, no sé qué? Es decir, estamos distraídos en cosas menores para no atender probablemente las cosas mayores, ¿no? Una de ellas, desde luego, ¿qué hacemos con el sector industrial? Vamos a darle paso ahora al señor Pampillón. Sobre lo que estaba diciendo, bueno, pues sobre la necesidad de ambos han coincidido en esa desindustrialización. Está claro que, creo que hemos comentado en una ocasión, el modelo productivo hay que cambiarlo. Se estaba extendiendo ahora mismo usted de España a lo que es el conjunto de Europa. Aquí han llegado a decir algunos de los invitados que hemos tenido que parece que Europa se hubiera convertido en el parque temático del resto del mundo, descolgándose de lo que es el avance, ¿no? Que se está desarrollando tanto en industria como en tecnología. Hoy la Eurocámara aprueba el reglamento para esos fondos europeos de la recuperación. Es ahora cuando hay que apostar por esos planes de inversión y no para acumular deuda que no sirva para nada. No sé, don Rafael, si este es el momento de reiniciar el motor de ese cambio de modelo productivo o bueno, cuál va a ser el escenario, cuál cree que va a ser al final el destino de esos fondos europeos.
Bueno, lo que has dicho al principio a mí me parece muy acertado. Mientras Europa tiene, las empresas europeas tienen mayores costes sociales que Estados Unidos, pagamos más a la seguridad social, tenemos más costes fiscales, los costes laborales son más altos en la Unión Europea que en Estados Unidos y que en Asia. Tenemos el 50% de nuestros investigadores y tecnólogos trabajando en Estados Unidos porque allí hay más facilidades para, para poder investigar. El profesor Cuadrado y yo hemos estado en algún tribunal de becas de instituciones españolas para españoles que van a trabajar y van a estudiar y hacer su doctorado en Estados Unidos y muchos de ellos se quedan allí. En definitiva, lo del parque temático es que Japón colapsa poco a poco, Europa también crece menos que Asia, crece menos que África, crece menos que Estados Unidos. Y entonces Europa, pues bueno, tenemos muchos monumentos históricos, tenemos museos, tenemos belleza que mostrar y mucho turismo, pero sí que ahora con esos fondos europeos ir hacia una mayor descarbonización, digitalización, apostar por las nuevas tecnologías. Sí que esos fondos europeos nos pueden ayudar a salir adelante. Alemania, por ejemplo, que no tenía fábrica de baterías, le ha dado una subvención muy fuerte a Tesla, que se ha posicionado cerca de Berlín, con una fábrica de baterías para suministrar a sus propios coches, pero también para suministrar a la futura producción de coches eléctricos alemanes, porque los alemanes no tenían la tecnología de la fabricación de baterías de coches. Y además Tesla ha puesto un departamento de investigación y desarrollo al lado de esas fábricas de baterías y de coches, un departamento de investigación y desarrollo que va a tender hacia esas nuevas formas de movernos. O sea que yo creo que no podemos dormirnos, que el resto del mundo crece y que Europa tiene que ser capaz de competir. Y para eso tenemos que estar unidos. Y una forma de estar unidos es comprar las vacunas conjuntamente de manera eficiente, y una manera de estar unidos es crear un fondo de 750.000 millones, que es la primera vez que se crea a nivel europeo para promover el desarrollo industrial y económico de Europa y recuperarnos de la pandemia. Don Juan Ramón, no sé si Sí, quiere... Sí. a mí lo del parque temático me parece un chiste, ¿no? Sí, porque un parque temático es otra cosa. Europa tiene una potencia industrial muy notable. Y hablo de Europa, pero podríamos hablar de Dinamarca, Suecia, Alemania, Holanda, mismo Francia, Italia, es decir, Chequia, no, chistes no, por favor. Lo que sí es cierto es que en toda Europa hay una preocupación por impulsar más la industria, porque efectivamente con la carestía o los costes de producción en Europa tan altos, no somos tan competitivos y muchos productos de China, de Tailandia, de lo que sea, entran o entraban con mucha facilidad dentro de Europa y han ido lamiendo a muchas pequeñas industrias y a otras no tan pequeñas, ¿no? Por tanto, ahí hay un problema. Por eso en Europa se está hablando cada vez más. He leído en los últimos 3 meses varios trabajos y muy interesantes sobre la necesidad de reindustrializar Europa, de impulsar la industria, etc. Se había dicho durante muchos años, no hay mejor política industrial que no hacer política industrial. Esto ha sido una barbaridad, ¿eh? La industria, nadie renuncia a la industria. Estados Unidos tiene muchos servicios, pero tiene un potentísimo sector industrial. China ha crecido a través del sector industrial y, por tanto, promover la actividad industrial es absolutamente fundamental. Vayamos a los fondos estos, muy brevemente. A mí me preocupa. ¿Qué me preocupa? Pues ver que en este momento yo, por lo menos, no tengo ninguna noticia sobre qué planes, qué proyectos va a presentar el gobierno. Tendrían que estar ya preparados, tendrían que estar ya en funcionamiento, porque tendríamos que adelantarnos a la posibilidad de que nos digan, vale, venga, para acá, proyectos, para empezarlos a ver, que serán más o menos en marzo, abril, no antes probablemente. Pero yo no tengo información de esto.
hemos organizado un Real Decreto de organización administrativa, etcétera, etcétera, pero detrás de esto hay una preocupación del Ministerio de Industria, por ejemplo, de toda la presidencia del gobierno, por dar ahí toda la importancia, sacarle a ese filón de recursos en euros que nos puede llegar, sacarle todo el provecho posible. Yo no lo conozco. Y a lo mejor existe, pero ¿por qué no hablamos más de esto? Sí, Juan Ramón, estoy completamente de acuerdo contigo. Yo lo único que quería decir antes es que estamos muy focalizados, estoy completamente de acuerdo porque cuando hablaba de parque temático me refería al turismo. Es decir, No, tú no lo has dicho, si lo ha dicho mucha gente. O sea, nosotros tenemos 3 de las 4 grandes potencias mundiales de turismo, que son Francia, España, Italia. Y aquí vienen muchos turistas a ver, y ese es el segmento que crece, y desgraciadamente el de la industria, que es en el que estamos trabajando y analizando tú y yo ahora, pues ese es el que no crece. Y yo estoy completamente de acuerdo contigo. Sin dejar el turismo, sin dejar todo el sector de restauración, cafetería y hoteles, ¿no? Y viajes, que tú decías también, pues todo ese sector hay que mantenerlo y que crezca, pero a la vez industrializar. Sí, de acuerdo, absolutamente. Mirad, tenemos que emplazarnos para otra ocasión porque ha quedado mucho sobre la mesa y no hemos debatido sobre esa nube, sobre la tercera ola y si puede haber una siguiente. Se nos escapa el tiempo. Ese día 12 que tiene esa conferencia sobre la reindustrialización de Europa, le preguntaremos sobre ella, don Juan Ramón. Vale. Tiempo para despedirles, lo siento. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. No, la conferencia no la doy yo, ¿no? Es simplemente un encuentro en el que hablan unos señores muy inteligentes y otros más pardillos. Estamos escuchando y podemos intervenir, ¿no? Pero es sobre... Para usted, si le tenemos invitado para que nos lo cuente. Vale, muy bien. Juan Ramón Cuadrado, catedrático de Economía de la Universidad Camilo José Cela, y Rafael Pampillón, profesor de Entorno Económico de IE Business School. Mil gracias a los dos, gracias por su análisis y hasta la próxima. Feliz día.